Psicología Social, Unidad Didáctica 1, las relaciones humanas y psicología social. Las relaciones humanas proporcionan un marco de referencia de cuáles son los fundamentos y pilares del accionar de todo empleado. Es evidente que en los últimos tiempos el estudio de las relaciones humanas se hace más necesario en todo tipo de organizaciones por la gran cantidad y variedad de fenómenos que entorpecen las relaciones interpersonales. En todo estudio de las organizaciones se incluye el análisis de cuáles son los componentes que dinamizan las relaciones humanas. No se trata de sobrecargar de contenidos innecesarios a la formación académica, sino por el contrario, de complementar y de favorecer la formación con niveles de excelencia. Entonces, ¿qué son las relaciones humanas? Es el conjunto de reglas y normas para el buen desenvolvimiento del ser humano, en la sociedad o en su trabajo. Es el estudio de cómo los individuos pueden trabajar eficazmente en grupos con el propósito de satisfacer los objetivos de la organización y las necesidades personales. Las relaciones humanas tienen muchas definiciones conocidas. Entre estas tenemos algunas definiciones resumidas: llevarse bien con los demás, o amar al prójimo, también manifestar aprecio por la gente. Una de las definiciones más aceptadas dice: las relaciones humanas son como calles con tránsito en ambas direcciones. Cada grupo tiene sus propias metas y habilidades, pero al pasar tiene que estar dispuesto a dejar espacio para que el otro pueda crecer y tener éxito. En sentido general, el término relaciones humanas, en su sentido más amplio, abarca todo tipo de interacción entre la gente, sus conflictos, esfuerzos cooperativos y relaciones grupales. Entre las habilidades que debe tener un líder, resulta de mucha importancia la habilidad de comunicarse a través de la práctica de las relaciones humanas. El término relaciones humanas se aplica a la interacción de las personas en todos los tipos de empresas. Entonces, ¿qué permiten las relaciones humanas? Permiten aumentar el nivel de entendimiento a través de una comunicación eficaz y considerando las diferencias individuales. Disminuyen los conflictos usando un entendimiento y respeto de las diferencias y puntos de vista de los demás, reduciendo las divergencias y conflictos. Crean un ambiente armonioso con la comunicación, generando relaciones satisfactorias que permiten a cada individuo lograr la satisfacción de sus necesidades y alcanzar la relación y la realización de la felicidad. Numerosas necesidades del hombre solo pueden ser satisfechas con otros, por otros y ante otros. Debido también a que el hombre no es autosuficiente, precisa de los demás para obtener abrigo, para obtener alimento y protección. Para que una sociedad pueda funcionar, sus componentes deben interrelacionarse y concentrarse en las tareas para las que cada uno es más apto. Los factores negativos que impiden las relaciones humanas pueden ser varios que influyen de manera negativa en ellas. Uno es la agresión, cuando atacamos u ofendemos con palabras, gestos o actitudes, y la agresión es una manifestación de la frustración. Otro factor es la fijación, negarse a aceptar los cambios permaneciendo atados al pasado. La terquedad, negarse a aceptar las opiniones ajenas y a no aceptar las equivocaciones en nuestro juicio o ideas. La represión se refiere a negarse a comunicarse con los demás, aceptar opiniones y también consejos. El aislamiento, apartarse o rechazar el trato con los demás por cualquier causa. Las fantasías, considerar que las ilusiones se realizarán solamente a través de medios mágicos, sin esfuerzo de parte nuestra y sin contar con la colaboración de los demás. El sentimiento de superioridad, sentirse mejor que los demás en cualquier aspecto. Otro factor es el sentimiento de inferioridad,
es infravalorarse sintiéndose inferior a los demás a causa de defectos o carencias reales o imaginarias. Y por último, un factor no menos importante es no controlar las emociones desagradables. Es cuando mostramos mal humor, odio, rencor, resentimiento, disgusto, también angustia, preocupación, nerviosismo, etc. Refiriéndonos a las condiciones de las relaciones humanas, las que vamos a nombrar son situaciones que facilitan las mismas, como es la apertura, es ser consciente de las diferencias entre los puntos de vista de los demás y los nuestros debido a edad, al sexo, a la educación, a la cultura, a los valores, etc. Mantener nuestra opinión frente a las divergentes sin herir la sensibilidad de la otra persona. La sensibilidad es la capacidad de entender el contenido lógico y emotivo de las ideas y opiniones de los demás. La sociabilidad, comprender y aceptar la naturaleza y estructura de la sociedad a la que pertenecemos. Otra condición de las relaciones humanas es el respeto a la autoridad. Es reconocer y respetar la jerarquía de mandos, responsabilidades, autoridad, estatus de las personas en la organización a la que formamos parte y comprender el impacto que dicha jerarquía tiene sobre el comportamiento humano, incluido el nuestro. Otra condición es la adaptación, es prever y aceptar las consecuencias de las medidas prácticas que toma la empresa ante determinadas situaciones. Y la objetividad es comprender que mantener relaciones humanas no tienen nada que ver con la intención de hacer feliz a todos o endulzar la cruda realidad. Entonces, las relaciones humanas se pueden clasificar en dos, en primarias y secundarias. Las relaciones primarias son las que se establecen cuando las personas se relacionan entre sí por ellas mismas, y las secundarias se originan por la necesidad de un servicio o función que puede prestar una persona a otra. Existen diversos puntos de vista en cuanto a la relación entre las relaciones humanas y las relaciones públicas. Los conceptos actuales de relaciones públicas indican que, además de dirigirse al denominado público, como el grupo de personas que forman parte de los clientes reales y los clientes potenciales, también se dirigen a todos los componentes de la organización como un todo. Nuestra opinión es que no solo son sinónimos, sino que además son inseparables y por lo tanto una no tiene razón de ser sin el desarrollo de la otra. Las diferencias que se establecen en algunos autores es que las relaciones humanas forman parte de un proceso administrativo y por lo tanto se ubican en esa función y que las relaciones públicas buscan desarrollar, mantener e incrementar la confianza de su público hacia la organización. Para que la organización tenga el compromiso que estima necesaria en su actividad como uno más en el desarrollo de la colectividad en que se encuentra inmersa, precisa que las relaciones humanas entre todos los componentes se incentiven permanentemente. Estas razones son las que hacen que las relaciones humanas y las relaciones públicas sean inseparables para beneficio de la organización, de sus componentes y del resto de la comunidad. El desarrollo de las relaciones humanas en cualquier tipo de organización, sea esta de carácter comercial, social, sin ánimo de lucro, deportiva, etc., precisa de un proceso dinámico y por lo tanto con una estructura definida para hacer realidad las teorías. No se pueden improvisar acciones de relaciones públicas en momentos concretos. Se tienen que establecer planes que permitan que el trabajo a ser realizado pueda ser medido y evaluado en toda la extensión para poder conocer los efectos de nuestra acción. Entonces, este análisis de dirigir al personal se refiere a la relación de trabajo entre los mandos y el personal que se encuentra bajo su mando directo.
cometidos del mando medio. Básicamente, el mando medio es responsable ante su superior de lo siguiente: de la producción, de la calidad de trabajo, del adiestramiento del personal y de la seguridad. Todas estas responsabilidades y otras que no están mencionadas se cumplen a través de las personas que trabajan con nosotros, lo que viene a confirmar que un mando medio es aquel que obtiene resultados a través de las personas. Relaciones de trabajo. Estas relaciones deben ser buenas para conseguir de los subordinados su colaboración y lealtad. Sin embargo, los subordinados pueden fallar en algún momento, así como una máquina repentinamente deja de funcionar a pesar de los esfuerzos que se hagan para que funcione. Y la gran responsabilidad del mando medio es el mantenimiento en condiciones normales de trabajo de las personas que dirigen. Obtener la colaboración y lealtad es una meta y se tiene que llegar a ella. El ser humano debe vivir en sociedad y allí su requerimiento máximo es el de disfrutar de las relaciones humanas armónicas. En efecto, todo el mundo sabe muy bien de lo satisfactorio y placentero que es el disfrutar de buenas relaciones humanas y de la tragedia que significa el no tenerlas. El tan inquietante y comentado estrés o tensión en los seres humanos es prácticamente siempre producto de experiencias de relaciones humanas insatisfactorias o del riesgo de que así ocurra. Es decir, malas relaciones humanas implican una amenaza claramente comprobada de problemas de salud, tanto mental como orgánica. No es necesario ser un experto para saber cómo afectan a las personas los conflictos conyugales, la problemática familiar, como las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre hermanos, la crisis de la adolescencia, etc., o las relaciones humanas insatisfactorias en el trabajo. En efecto, es bien conocido el que las llamadas enfermedades psicosomáticas, colon irritable, asma, alergias, hipertensión, etc., son consecuencias directas de la tensión. También que la tensión acelera la arteriosclerosis, que afecta las funciones sexuales al alterar el balance de las hormonas respectivas, y así sucesivamente. También hay consenso entre los especialistas que el cáncer tiene como factor destacado a la tensión y por su parte los trastornos mentales funcionales como neurosis, inhibiciones, psicosis funcionales dependen esencialmente de las problemáticas en relaciones humanas. Incluso el fracaso en los estudios, descartando el factor capacidad intelectual, deriva en la mayoría de los casos de relaciones humanas perturbadas del estudiante con sus familiares o con sus profesores. La cortesía es un comportamiento humano cuya mejor expresión es el uso práctico de las buenas maneras o las normas de etiqueta. Es un fenómeno cultural definido y lo que se considera cortés en una cultura puede ser a menudo ser absolutamente grosero o simplemente extraño en otra. Mientras que la meta de la cortesía es hacer que todos los participantes de un encuentro se encuentren relajados y cómodos el uno con el otro, tenemos que la cortesía positiva busca establecer una relación positiva entre las dos partes, respeta la necesidad de una persona de gustar y de ser entendido. La cortesía negativa, haciendo una petición menos transgresora, por ejemplo, si a usted no le importa o si no es demasiado molestia, respeta el derecho de una persona de actuar libremente. Significa deferencia. Hay un mayor uso de elementos indirectos del discurso. Demuestran el conocimiento de que la relación es bastante fuerte para hacer frente a lo que normalmente sería considerado descortés en la comprensión popular del término. También articulan un conocimiento de los valores de la otra persona que satisface el deseo de la persona de ser aceptado. Y algunas culturas parecen preferir una de estas clases de expresión de cortesía. De esta manera, la cortesía está culturalmente definida. Y
algunas de las reglas de cortesías que debemos observar con atención para convivir en total armonía con nuestros semejantes en el medio donde nos desenvolvemos y vivimos, son algunas de estas. No se debe avergonzar ni insultar deliberadamente a otra persona en público ni en privado. Al saludar se debe sonreír, al hablar por teléfono también. La voz recoge sola la sonrisa. Evite los estados de ánimo que nos hacen rudos o excesivamente francos. Debemos repetir lo dicho sin molestarnos cuando alguien expresa que no ha oído lo que decimos. No se debe insinuar cuestiones que molesten a los demás. Evite los temas controvertibles cuando asista a algún evento importante. Siempre hay gente fanática a las cuales no se les puede hacer críticas constructivas. Evite hablar de sí mismo ante los demás. Siempre recuerde que los demás son los que deben mostrar nuestros méritos. Evite hablar del valor de sus posesiones. Las demás personas no tienen que saber esa información. También es de mal gusto preguntar cuánto gana una persona. Recuerde que se hablan temas especiales y rebuscados con personas que comprenden el tema. Con la gente sencilla se habla temas sencillos y comunes. No humille a su receptor con temas incomprensibles. No repita comentarios sobre situaciones o personas que parezcan desagradables. Aléjese de las personas que utilizan a menudo un lenguaje de jerga que solo ellos entienden. Y para finalizar, recuerde que debemos manejar con sinceridad el buen sentido de la cortesía. Para adentrarnos en los problemas de la ética, partamos de nuestra experiencia. Es un hecho que nos señala nuestra propia experiencia, que en determinadas circunstancias expresamos valorizaciones morales y los contenidos de nuestro juicio se refieren a categorías opuestas, de bien o mal. Así hablamos de actos nobles, heroicos, desinteresados, los que están en la esfera del concepto del bien, y en este caso hablamos de actos morales positivos. Cuando hablamos de actos infames, egoístas, los que están en la esfera del concepto de mal, en este caso hablamos de actos morales negativos. Por ejemplo, a un asesino lo tratamos de inmoral, a una persona que sacrifica su vida para salvar a otro la tratamos de héroe, pues este sacrificio es de gran calidad moral. Cuando efectuamos una valoración moral, siempre tenemos en vista seres humanos, es decir, personas, y los valores morales tienen la particularidad de que solo pueden referirse a seres personales. Con respecto a los juicios de conocimiento, ellos apuntan a afirmar si algo es verdadero o falso, y en lo referente a obras de arte hablamos de bello o feo. En ambos casos se trata de objetos y no sujetos o personas. Son actos morales solo los que realizamos conscientes y voluntariamente, y por ello se inscriben en la ética. Únicamente las acciones realizadas a sabiendas y por libre decisión tienen carácter moral. Sintetizando, podemos afirmar que ética es la ciencia de los actos morales, y vale decir actos conscientes y libres cuyo objetivo es la realización de un valor moral. El término de ética etimológicamente deriva de la palabra griega ethos, que significa costumbre. El término moral etimológicamente proviene de la palabra latina mores, que significa costumbres. Antes de ir en busca de una definición de la ética o la moral, detengámonos sobre el objeto material y formal de la moral. La ética estudia el hecho moral y dicta normas para regir nuestra conducta, informándonos acerca del bien y del mal y señalándonos el camino a seguir. El objeto material y formal de la moral son las costumbres y conducta humana. Y el objeto formal de la moral es el conjunto de leyes que deben informar y orientar la actividad humana. Entonces, para una definición adecuada de la moral hay que tener presente los objetos constitutivos de la moral. Ellos son el carácter psicológico y el carácter práctico. La moral es normativa
porque establece las normas que determinan lo que es el bien y lo que es el mal. En otras palabras, la moral establece lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se permite y lo que se prohíbe, o lo que no se permite. La moral formula principios generales. Según estos principios, clasifica y juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. Entonces, el fundamento de la moral es la razón. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. Analiza los procesos sensitivos y afectivos, el mundo de la vida imaginaria, de las pasiones, los sentimientos, la inteligencia, la voluntad, el carácter, la conciencia. Estudia el alma en relación con el cuerpo, su espiritualidad y su destino inmortal. Por medio de métodos, también tiene distintas ramas de conocimiento según sea el tema que se desee investigar, como por ejemplo la psicología general, que es la que estudia las características del hombre normal, la psicología evolutiva, que se dedica al estudio de las etapas del proceso del desarrollo del hombre normal, la psicología social, que se preocupa de las leyes por las que se rigen los fenómenos grupales, y la psicología caracterológica, que estudia los distintos tipos de personalidad humana. Actualmente existen nuevas orientaciones en psicología que aportan sus conocimientos a la práctica del campo laboral, educacional, forense, jurídico, también del deporte, de la orientación vocacional y otras áreas específicas que necesite de la participación de esta ciencia. La psicología social es una rama importante de la psicología que viene siendo desarrollada desde inicios del siglo XX, principalmente en los Estados Unidos de América. El objeto de la disciplina es determinar la forma en que funciona la sociedad y la forma en la que tiene lugar la interacción social. Los procesos sociales que determinan las características de la psicología humana y lo que estudian los psicólogos sociales es la interacción mutua entre el individuo y su entorno social. Como se desprende de una definición general de la psicología, esta rama se encarga del estudio de los aspectos sociales, del comportamiento y el funcionamiento mental. Incluso algunos autores postulan la existencia de un comportamiento social. Sin embargo, existen diferentes posiciones que ofrecen abordajes distintos, incluso opuestos, pero todas tienen como elemento común establecer una interacción entre el individuo y la sociedad. La psicología social no se centra en el estudio de la sociedad, como lo hacen la sociología, la antropología y otras ciencias sociales, disciplinas que pueden invocar principios psicológicos como por ejemplo el interés racional o las actitudes, pero los cuales no constituyen su preocupación central. El objetivo fundamental de la psicología social es el funcionamiento de las personas en un entorno social, es decir, la sociedad viene a ser un elemento de su análisis, pero no un fin en sí mismo. La psicología social se ha venido desarrollando a lo largo de muchas décadas y sus temas de investigación han captado el interés de gran cantidad de estudiosos del comportamiento. Cada uno de estos temas tiene un amplio desarrollo, destacándose diferentes investigaciones y hallándose métodos para cada uno de ellos y en muchos casos compartidos según similaridad. Weber distingue entre clases sociales, grupos de estatus y partidos políticos, estratos distintos que corresponden respectivamente a los órdenes económico, social y político. Las clases son únicamente una de las formas de la estratificación social, atendiendo a las condiciones de vida material y no constituyen un grupo consciente de su propia unidad más allá de ciertas condiciones de vida. Los grupos de estatus se distinguen por su modo de consumo y por sus prácticas sociales diferenciadas
que dependen a la vez de elementos objetivos, los que después Pierre Bourdieu llamaría capital social, y de otros puramente subjetivos como la reputación. Y los partidos políticos expresan y unifican en forma institucional intereses económicos y estatus sociales comunes. El conjunto de las clases sociales y sus relaciones forman un sistema de clases que es típico de las sociedades industriales modernas. Y en este tipo de sociedad se reconoce una mayor movilidad social que en otros sistemas de estratificación social. Es decir, todos los individuos tienen la posibilidad de escalar o ascender en su posición social por su mérito u otro factor. Y la consecuencia es la ruptura con las organizaciones testamentarias, donde cada persona está ubicada según la tradición en un estrato específico, normalmente para toda la vida. Sin embargo, pese a estas posibilidades de ascenso, el sistema de clases no cuestiona la desigualdad en sí misma, sobre todo en países de tercer mundo, donde existen combinaciones de clases y estamentos. La clase social a la que pertenece un individuo determina sus oportunidades y se define por aspectos que no se limitan a la situación económica. También incluyen la manera de comportarse, los gustos, el lenguaje, las opiniones, incluso las creencias éticas y religiosas, y suelen corresponderse con las de un estatus social o posición social. Un sistema de clases sociales es, por lo tanto, una jerarquización colectiva, donde el criterio de pertenencia lo determina la relación del individuo con la actividad económica y principalmente su lugar respecto de los medios de producción, y dicha condición está estrechamente correlacionada con la herencia familiar. El trabajo define la posición social y el ingreso de las personas y confiere legitimidad social. Trabajar es también un derecho esencial, pues es la condición para la posibilidad de ejercicio de otros derechos sociales, económicos y políticos también. Y no trabajar, no conseguir trabajo o haberlo perdido, no solo priva a la persona de ingresos, sino también de roles individuales básicos. El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. La estructura de una organización es eficaz si le permite al personal contribuir a los objetivos de la empresa. Principio de la eficiencia organizacional. Una organización es eficiente si está estructurada para ayudar el logro de los objetivos de la empresa con un mínimo de consecuencias o costos no deseados. La causa de la organización, la causa básica de la estructura organizacional, es la limitación del tramo de la administración. Si no existiera esa limitación, una empresa no organizada podría tener un solo gerente. Y si seguimos la definición del diccionario de la lengua, la autoridad es potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada, persona revestida de algún poder o mando. Cada posición concreta tiene unos derechos inherentes que los titulares adquieren del rango o título de la posición. La autoridad, por lo tanto, se relaciona directamente con la posición del titular dentro de la organización y no tiene nada que ver con la persona en forma individual. Cuando una posición de autoridad es desocupada, la persona que ha dejado el cargo entrega con él la autoridad que él mismo representa. La autoridad permanece con el cargo y con su nuevo titular. Cuando se ejerce autoridad, se espera el cumplimiento intrínseco de las órdenes emanadas del titular de la autoridad.